Hola, ¿qué tal amigos de quienique.com? Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales. El primero de ellos, el embajador de Polonia, Paweł Woźny, y el segundo de ellos, el embajador de Alemania, Peter Petasek. Estaremos hablando con ellos sobre el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación que firmaron Polonia y Alemania hace 30 años, un tratado que puso fin a ese periodo tenso entre estos dos países y que de alguna u otra manera entrega muchos aprendizajes a Colombia en este proceso de perdón, de reconciliación y de llegar a la paz. Doctor Wojnik, empiezo con usted. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos, buenas tardes a todos y muchas gracias por este espacio. Gracias, doctor Wojni. Doctor Petasek, ¿cómo está? Muchas gracias por haber aceptado la invitación de quienique.com. Muchas gracias por tenerme. Es un gran placer y muy sorprendente que haya tanto interés en un tema que afecta o que tiene que ver con dos países tan alejados de Colombia, pero una gran alegría para mí. Muchas gracias, doctor Petasek. Bueno, embajador Wojni, quisiera comenzar con usted. La primera pregunta está un poco encaminada a lo que dice el doctor Petasek, y es que quizá de este lado del mundo no es tan conocido el acuerdo que firmaron estos dos países hace 30 años y que puso fin al conflicto de alguna u otra manera y que ayudó a la cooperación entre sus países. Quisiera que nos hablara un poco del contexto en el que se dio este tratado. Sí, muchas gracias. Precisamente estamos lejos geográficamente, pero yo pienso que nuestras experiencias pueden ser también muy interesantes para Colombia. Y este tratado que estamos, bueno, cuyo aniversario estamos celebrando este año, fue muy importante porque fue un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre Polonia y Alemania, pero pienso que fue también muy fundamental para toda Europa Central y toda Europa y tal vez para la reconciliación, pues en un sentido más amplio. Y bueno, vale la pena dar como una breve reseña histórica, un breve contexto histórico de este tratado que se firmó hace 30 años, porque, fue un punto de inflexión en las relaciones de dos países que tienen una historia milenaria, o sea que pues tenemos más de 1000 años de historia como vecinos, Polonia y Alemania. Bueno, esta historia pues tuvo sus altibajos, o sea, tuvo momentos de muy buena cooperación, pero también tuvo momentos tristes, difíciles, hasta trágicos, como la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana del territorio de Polonia. Y entonces, justamente, bueno, este conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial, fue un desastre desde el punto de vista humano, fue una gran tragedia. 6 millones de polacos perdieron la vida, o sea, una quinta parte de la población perdió la vida durante la guerra. Y después, después de la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la Conferencia de Yalta en 1945, Europa fue dividida con un telón, con una cortina de hierro que dividió el continente entre dos bloques opuestos, hostiles. Uno fue el bloque occidental o capitalista, aunque no me gusta mucho la palabra capitalista, y el otro bloque fue el bloque oriental comunista, pues bajo la influencia directa de la Rusia soviética. Alemania fue dividida entre dos países, Alemania federal, occidental, y Alemania oriental, la socialista. Y bueno, fue muy difícil, el proceso de reconciliación fue largo y difícil. ¿Por qué? Porque primero, obviamente, por el trauma de la guerra, que fue muy presente en Polonia sobre todo, pero también en otros países, que los polacos nos sentimos víctimas de la agresión alemana y pues tantas víctimas y tantos daños que hemos sufrido. Y también en estas condiciones de la Guerra Fría, la propaganda comunista en Polonia pues descartaba toda posibilidad de reconciliación con Alemania. O sea, la situación fue un poco más compleja porque según la propaganda comunista existieron dos Alemanias, la Alemania buena, o sea, la socialista o comunista,
y la Alemania mala, que fue la Alemania federal, la Alemania occidental, que fue culpable de la guerra, del desastre humano y de muchísimos daños que fueron causados a Polonia. Entonces, este proceso fue muy difícil, pero para lograrlo se necesitaba cierto cambio en la mentalidad, en el pensamiento, y también creo que hombres valientes, o sea, pues los que crean la historia son justamente los hombres valientes, las individualidades carismáticas y, bueno, y las decisiones también, decisiones valientes que saben cambiar la realidad. Y el primer impulso para esta reconciliación fue una decisión valiente de los obispos polacos, también obispos alemanes, en el año 65, cuando se escribió una carta pastoral de los obispos polacos, entre los cuales estuvo Karol Wojtyła, que después se convertiría en el Papa Juan Pablo II. Y los obispos polacos escribieron a los obispos alemanes una carta pastoral en la cual pidieron, o sea, refiriéndose a la historia entre Polonia y Alemania, perdonaron, pero a la vez pidieron perdón. Y eso fue un punto de inflexión muy importante, porque, bueno, fue un paso hacia la reconciliación, porque no fue solamente perdonando a los que nos hicieron daño, sino también reconociendo cierta culpa que podemos tener nosotros y pidiendo perdón, porque para una reconciliación verdadera se necesitan las dos partes como socios, no solamente las víctimas y los verdugos, pero también saber reconocer pues la culpa de uno o ciertas imperfecciones de uno. Gracias, doctor Woźny. Doctor Petasek, como bien lo decía el embajador de Polonia, de alguna u otra forma fue su país, Polonia, quien dio el primer paso para que los dos países sellaran este acuerdo y tuvieran una mejor cooperación. Quisiera que me hablara un poco del papel que jugó Alemania, siendo tan importante que esa segunda parte dijera, sí, vamos a tener una buena relación y bajémosle a la tensión que hemos tenido por algunos años. Eso muestra la historia de Polonia y Alemania. Es una historia larga, con muchos capítulos oscuros. Y durante mucho tiempo no se hablaba de las partes oscuras, o cada uno insistiendo en su dolor, en el sufrimiento de mis padres, de mis hijos, de mis abuelas y tíos, etc. Y en este momento, el punto de inflexión, empezamos a tomar en serio, a hacer caso al dolor de la otra parte. Es basado en la empatía. Sin empatía, la paz se queda letra muerta. Y el milagro de este tratado es de transformar letras en papel en una realidad compartida, vivida, llena de voluntad de cooperar, de conocerse. y nada más poderoso que el contacto directo para saber, para ver, no es tan malo este tipo, no son horribles los alemanes o los polacos. Este contacto es que hace la diferencia. Eso también yo lo vi en Colombia, en reuniones entre victimarios y víctimas. En el momento del encuentro, el dolor es muy grande, pero es el momento también cuando se puede resolver esta tensión con el perdón. No es fácil, duele. Y no es negar el pasado, pero hacer caso al dolor de la otra parte. Gracias, doctor Petasek. Embajador Woźny, como bien lo decía el embajador de Alemania, se requiere de valentía entre los dos países y sus habitantes para firmar este tratado. Y pese a que no quisiera comparar o poner en los mismos términos lo que vivió Alemania y Polonia y lo que ha vivido Colombia, lo cierto es que hay dos bandos.
y siempre hubo dos partes, ha habido dos partes en el conflicto, en cualquier conflicto. Y quisiera preguntarle exactamente cómo fue el proceso de perdón, que es quizá la fase más importante por parte de los ciudadanos de Polonia para aceptar a los alemanes, para llevársela mejor, para tener una cooperación que les permitiera crecer a los dos países y poner fin a la tensión que habían tenido. Sí, el proceso de perdón siempre es difícil y siempre requiere justamente la valentía, sí, el valor bueno, que los dos estamos subrayando. Yo pienso que en el caso de Polonia, pues el proceso de perdón, bueno, que fue largo, difícil, pero finalmente exitoso. Bueno, yo pienso que se sostuvo en 3 pilares, diría yo. Primero es el pilar generacional, diría yo, porque, bueno, cambio de generaciones, como que incluso la Biblia dice, ¿no? Que cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, tuvo que pasar toda una generación para que pudieran olvidarse de la esclavitud en Egipto, ¿no? Y en el caso de Polonia también eso tuvo su importancia, porque la generación de los polacos que vivió directamente la guerra, para ellos fue muy difícil perdonar. Pues yo estoy evocando pues digamos el cuento de mi tía, que en paz descanse, que ella fue una de las combatientes de la guerra, de la insurrección de Varsovia. Ella fue prisionera de un campo de concentración. Ella me decía siempre cuando vivió que, bueno, ella recuerda todavía todas las atrocidades de la guerra, a los soldados alemanes disparando contra los civiles polacos, la crueldad de los verdugos en los campos de la concentración. Ella me decía, a los alemanes no les perdonaré nunca, no podré olvidarlo nunca, es imposible. Y bueno, y muchos polacos de esta generación de la guerra pensaron así. Pero bueno, el tiempo pasa y las nuevas generaciones, la gente, digamos, contemporánea, pues ya los jóvenes de hoy, ya piensan diferente. Ellos no vivieron la guerra, gracias a Dios, y ojalá que nunca la vivan. Y ellos ya piensan diferente porque, por un lado, pues hay una convicción de que a los alemanes de hoy no se les puede responsabilizar por lo que hicieron sus abuelos, ¿verdad? Pues el mundo avanza, pues los jóvenes de hoy ya son diferentes, ya no tienen la culpa. Y además, justamente lo que mencionó Peter también, que hay cada vez más contactos entre los jóvenes, entre Polonia y Alemania. Y los jóvenes de hoy, los jóvenes polacos, quieren conocer a los alemanes, quieren conocer a Alemania, y de hecho, si la conocen, viajan mucho, aprenden alemán, trabajan en Alemania, estudian en Alemania. Y de esta manera, durante este contacto personal, bueno, la gente joven ya no quiere vivir en el pasado, ya no quiere evocar todo el tiempo la guerra y qué bueno y qué sucedió durante la guerra y todos estos sufrimientos que, bueno, que no se deben olvidar nunca, porque no, obviamente no podemos olvidar el pasado para no cometer estos mismos errores en el futuro. Pero ya los jóvenes no quieren como que vivir en la sombra del pasado, quieren mirar al futuro, quieren conocer a sus amigos alemanes, bueno, ser socios, amigos, disfrutar, conocerse, compartir. Y eso es importante que los jóvenes de hoy, tanto alemanes como polacos, ya tienen una actitud mucho más amistosa entre ellos. Gracias, doctor Woźny. Doctor Petasek, sus países, como usted lo decía en la anterior respuesta, firmaron este tratado 46 años después de finalizada la guerra. El proceso es extenso, es quizá inquietante para muchas personas, sobre todo para quienes hicieron parte del conflicto. Pero la diferencia de Colombia y Polonia y Alemania es que ustedes ya lo lograron. De manera que quisiera que nos contara un poco cuál cree que es la clave para que Colombia, basado en el aprendizaje de este tratado entre Polonia y Alemania, también pueda llegar a la paz. Sí, como aprender de un ejemplo en la historia. Hay dos respuestas, es muy difícil y la otra es imposible. Lo interesante puede ser de ver la situación en
en la cual estamos donde estamos. Y un problema que tuvimos en Alemania puede ser una explicación del éxito. El problema que tuvimos es que tuvimos dos Alemanias, un país dividido. Puede ser que Colombia también, en las regiones, en las grandes ciudades, tiene características diferentes, o ricos o pobres, no sé. Pero tuvimos dos países muy diferentes políticamente y como hicieron parte del otro bloque, del otro campo, para nosotros este problema se transformó en una oportunidad, porque nosotros tuvimos que hablar con la otra parte, con los comunistas, o ellos con los capitalistas. Horrible, ¿no? No había ninguna ganas de hacerlo, pero para resolver problemas humanitarios, para hablarse en problemas técnicos, nosotros, el gobierno alemán, se inventó una política que se llamó, no sé si puedo traducirlo correctamente, pero cambiar las cosas al acercarse. Es decir, sin reconocer al otro sistema político. Nunca vamos a reconocer la Alemania del Oriente. Nunca ellos van a aceptar o reconocer la Alemania del Occidente. Pero acercarse y dejar al lado este problema de reconocimiento, aceptar la legitimidad del otro país, nos permitió de entrar en discusiones sobre asuntos humanitarios. Gracias, doctor Petasek. Embajador Woźny, ya escuchadas las lecciones desde el lado alemán. Yo quisiera también escuchar las lecciones, un poco ya lo dijo en la anterior respuesta, pero quisiera también escuchar esas lecciones en cuanto a que, como usted lo decía, pues tuvo que haber valentía en las partes, tuvo que reconocer, como lo decía el embajador Petasek, tuvo que reconocer, tuvo que acercarse al otro para, pues, de alguna u otra forma entender su realidad. Entonces quisiera también escuchar un poco sus reflexiones, también encaminadas un poco a lo que podría apropiar Colombia para sí misma. Yo pienso que las experiencias o las ciertas lecciones con las cuales podemos servir a Colombia, yo diría que son 2 o 3 por lo menos. Primero, que la reconciliación siempre es posible. O sea, por más profundas que sean las heridas, por los más profundos que sean los rencores, los reproches mutuos, los daños causados, con cierta empatía, con cierta actitud constructiva, justamente lo que dijo Peter, buscando los puentes, buscando más lo que nos une que lo que nos divide, siempre la reconciliación es posible, pero tiene que estar basada en la verdad, pues saber confesar la verdad, perdonar al otro, pero también saber confesar que yo no soy perfecto, yo también cometí errores y estoy dispuesta a reconocerlos y repararlos si hace falta. Y además, bueno, la reconciliación, pues como demostró el ejemplo pues tanto interno de Polonia como entre Polonia y Alemania, pues en el marco de Europa, de la Unión Europea, como también puede ser un ejemplo para Colombia que la reconciliación, el buscar los puentes, es prácticamente la única manera de seguir adelante, la única manera de unir el paz, de resolver los problemas, de lograr una paz duradera, bienestar de los ciudadanos, pues no hay otra solución. Y por esto el proceso de paz en Colombia, que bueno, obviamente que es difícil, es duro, requiere mucho tiempo y también hay varias opiniones sobre pues el proceso de paz que a lo mejor se retrasa mucho, que no es
es perfecto, que tiene también sus deficiencias. Eso es normal, pero yo pienso que la verdad es que es el único camino también para Colombia para lograr en alguna perspectiva, en el futuro, la verdadera reconciliación, la paz interna y el bienestar de los colombianos. Y por eso, bueno, nosotros, o sea, hablo tanto del gobierno polaco como, si Peter me permite, creo que puedo decir lo mismo del gobierno alemán, que estamos apoyando, nosotros como nuestros gobiernos, como también como toda la Unión Europea, estamos apoyando decididamente el proceso de paz en Colombia, la reconciliación y pues el camino pues hasta la paz, hacia la paz duradera. Y la segunda lección, diría yo, que se puede sacar de nuestras experiencias entre Alemania y Polonia, pero otra vez también de la situación interna en Polonia, es que para lograr esta reconciliación, o sea, ¿cuándo logramos la reconciliación? Cuando finalmente conseguimos un sistema democrático, cuando abandonamos el sistema comunista totalitario y cuando ya se organizaron las elecciones libres, cuando nos volvimos un país democrático con instituciones democráticas, respetando la pluralidad, los derechos humanos. Yo pienso que eso es muy importante y también es importante para Colombia, que es importante preservar y apoyar las instituciones democráticas de Colombia, que sean fuertes, que se respete la democracia, los derechos humanos, porque solamente en un ambiente de la tolerancia, de la pluralidad, de los derechos humanos, del respeto de los derechos humanos, respeto de los derechos de los demás, respeto a la voz, a las libertades cívicas, y con instituciones democráticas bien establecidas y fuertes, se puede lograr una verdadera reconciliación. Porque, bueno, un sistema totalitario o un sistema antidemocrático donde no hay instituciones fuertes, donde no hay pluralidad y respeto a los derechos humanos, estos sistemas no buscan reconciliación. Los sistemas totalitarios solo buscan enemigos. Gracias, doctor Woźny. Embajador Petasek, quisiera ir cerrando esta entrevista con que nos deje un mensaje a los colombianos y no tanto dirigido al partido político, al militante político, sino más al ciudadano de a pie que sabe que es importante llegar a la paz. Que nos deje un mensaje sobre cuál es el paso que deberíamos dar para conseguir esa paz duradera que tanto anhela el pueblo colombiano. Es fácil y difícil al mismo tiempo. La paz que es en este país es sobre todo un proyecto colombiano, es una idea colombiana y se trata del país, de los colombianos y de las colombianas. Depende de ellas y depende de ellos qué van a hacer de este país. Y si negar el pasado no ayuda, callar el pasado no ayuda, pero a veces mirar hacia el futuro puede abrir otra puerta. Estamos en el país a veces en discusiones muy polarizadas, pero me parece que vale la pena de ponerse la pregunta: ¿qué Colombia quieren los colombianos ver en 10 años? Eso puede abrir una discusión controversa, ¿por qué no? Con opiniones diferentes, pero que gane la opinión o la idea la mejor. Y eso es una competición que normalmente no debería tener o causar daño. Por el contrario, es lo que es en el centro de la vida de un Estado democrático, de debatir el futuro del país. Y eso es que están haciendo los colombianos. Necesitan tiempo, tengan paciencia con sí mismos, con este proceso. Nosotros llevamos mucho más tiempo en Europa. Eso es mi mensaje.